Temor a la violencia. El golfista más grande de la historia del deporte se sentó a desayunar, sin siquiera sospechar que sería su última comida. Byron Nelson había dormido bien la noche anterior, mejor que en varios días. Se duchó, afeitó y luego sonrió cuando su esposa Peggy anunció el desayuno: salchichas, panecillos y huevos. Él tenía 94 años y hacía 61 que no jugaba golf. Había ganado 11 competencias sucesivas. Después de lavar los platos, se sentó a escuchar su programa radial cristiano favorito. Peggy se fue a un estudio bíblico en la iglesia. «Estoy orgulloso de ti», le dijo a ella. Ella regresó unas horas más tarde y lo encontró en el suelo. Ninguna señal de dolor ni de lucha. Simplemente se le había parado el corazón. Siguiente historia. La Rusia de la primera parte de 1950. Y aquí quiero hacer un paréntesis e invitarte a que estudies un poco sobre Stalin. Fue uno de los líderes más importantes en el siglo XX, podríamos decir que parecido a Hitler en el sentido de que dominaba personas, manipulaba situaciones para que se hiciera como él quería, quitaba terrenos aprovechándose de su autoridad, hubo mucha hambruna, muchas personas murieron, los encarcelaban, los torturaban. Fue una época terrible. Aún así, tuvo grandes logros políticamente o mundialmente, era reconocido y llegó a hacer cosas muy importantes. En esa época hubo un hombre llamado Boris Kornfeld. Él era judío y doctor de profesión. Hubo alguien que le habló de Cristo e iba en contra de todas las figuras de sus antepasados, pero al final fue lo que él escogió. En una ocasión vio que un guardia le robaba el pan a un hombre moribundo. Si hubiera sucedido esto antes de su conversión, tal vez ni siquiera hubiera hablado sobre esa injusticia, pero decidió hacerlo. En una ocasión estuvo con un hombre que estaba a punto de morir y Kornfeld, con urgencia, le susurró su historia, su testimonio, y aquel joven se convirtió. Tristemente, durante la noche, alguien le había dado al doctor 8 golpes en la cabeza con un martillo de construcción. Le costaría la vida al doctor haber denunciado aquella injusticia de esos guardias que le robaron el pan a aquel hombre moribundo. Ahora hagamos contraste entre estas dos historias. Byron Nelson y Boris Kornfeld tenían las mismas convicciones, anclaron su fe a la misma roca, colocaron su mirada en el mismo cielo y confiaron en el mismo Salvador. Y, sin embargo, uno se fue al cielo por un camino de paz, mientras que el otro por un torbellino de brutalidad. La historia que sucedió ayer es resonada en todo el mundo en este momento. Charlie Kirk, un hombre que defendía ideales conservadores como la familia, hablaba de Jesús, que compartía su fe, fue asesinado el día de ayer. Y es algo triste y uno llega a pensar, ¿por qué el mal vence el bien? ¿Cuándo, Señor, vas a hacer justicia contra todas esas cosas que suceden a diario? Mujeres violadas, niños abusados, muerte, guerra, otro asesinato que sucedió a una ucraniana que venía a ser refugiada al país de Estados Unidos. Cosas terribles que pasan en el mundo y uno se pregunta, ¿dónde está, Señor? Tú eres real, tu poder es real. ¿Por qué no se mira la esperanza? Y es que nosotros enfocamos tanto nuestros ojos en esta tierra y olvidamos lo que dice su palabra en Mateos 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Olvidamos que nuestra final no es en esta tierra, sino en la eternidad, y Charlie Kirk triunfó. ¿Recuerdan aquel hombre a quien el doctor Kornfeld evangelizó antes de este doctor morir? El paciente sobrevivió a los campos de concentración de aquel Stanley que les mencioné y comenzó a escribir acerca de sus experiencias de prisionero, relatando los horrores del Gulag. Y hoy vemos que si no hubiera sido por el sufrimiento de aquel doctor, nunca hubiéramos sabido de su joven y famoso convertido Alexander Solzhenitsyn. Lo que el hombre diseñó para mal otra vez, Dios lo usó para bien. El mal no va a triunfar. Nosotros tenemos la victoria si confiamos en Cristo. El mal no puede triunfar sobre el bien si depositamos nuestra esperanza en el Señor. Te recomiendo este libro de Max Lucado, Sin temor.